Hola de nuevo, aquí estamos presentes en el noticioso del día de hoy, aquí Carlos Taboada presentándole las noticias de hoy. Filial de Odebrecht tendría nexos con el PRI. Testigo dice que estuvieron en la campaña de 2012. La filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, acompañó de tiempo completo la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con Carlos Fádigas, en ese tiempo director de la compañía y hoy delator ante la justicia brasileña para esclarecer el gigantesco caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato. Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No solo de él, sino también de su equipo, expresó Fádigas en una reunión privada con inversionistas hecha en febrero de 2013, según la transcripción del encuentro. De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MXI, Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con 3 transferencias de 1,5 millones de dólares a la empresa Latinoamérica Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya, entonces coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI. Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor. Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus operaciones en México. El pasado 14 de agosto MXI publicó que en plena contienda electoral de 2012 la constructora Odebrecht transfirió $3.140.000 en 7 depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores. Con los nuevos documentos, ahora se sabe que 3 de esas transferencias de 1,5 millones provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, que en aquellos días construía la planta Etileno 21 en Veracruz, en alianza con la empresa mexicana IDESA. Esta no es la primera vez que Braskem es investigada por financiamiento de campañas electorales. En la pesquisa del caso Lava Jato se descubrió que la firma financió a candidatos y partidos políticos en Brasil, mientras que en Argentina aportó dinero para la campaña del actual presidente Mauricio Macri. Proceso. De acuerdo con la información de MXI, el seguimiento de Braskem y de Odebrecht a la trayectoria de Peña Nieto se dio desde antes de que éste fuera candidato a la presidencia. En la primera semana de abril de 2010, el entonces gobernador del Estado de México viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht y luego, en octubre de 2011 cuando ya se perfilaba como candidato presidencial, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca. Esta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato. Según estos correos de los que MXI tiene copia, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de 2 horas con Peña Nieto. Ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fádigas, el director de Braskem. En 2 días, Odebrecht se reunió con personajes de 3 partidos, PRI, PAN y PRD. Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló con Carlos Fádigas sobre el proyecto Etileno 21, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MXI también tiene copia. Tenemos el pleno apoyo, para el proyecto Etileno 21, no solo del actual presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%, aseguró Fádigas en aquella reunión. Apenas asumió la presidencia, dice MXI, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fádigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.
Ya hemos tenido conversaciones con el gobierno de México, no solo con el presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado de tiempo completo al candidato priista. En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos. De Braskem a Latinoamérica Asia Capital. Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del caso Lava Jato. En esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latinoamérica Asia Capital se efectuó el 23 de mayo de 2012 por $500,000 a través del Main Bank de Antigua. A los 7 días, el 30 de mayo, hubo otra transferencia por $490,000 y una semana después, el 8 de junio, una más por $510,000. En suma, 1,5 millones en 2 semanas. Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto. En cada transacción aparece la clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos. En el caso de la empresa ligada a Lozoya, aparece la clave Salvador, mientras que en las de sobornos pagados en Petrobras el código es Voley Competitivo, que era la identidad oculta de Bernardo Freyburgaus, operador de Odebrecht en Suiza, y Alexandrino Alencar, exdirector de Braskem. La cercanía con la campaña de Peña. Luis Alberto de Meneses Weil, quien durante 7 años se desempeñó como director de Odebrecht en México, confirmó en su delación premiada rendida el 16 de diciembre de 2016 ante autoridades de justicia de Brasil, que la empresa había seguido la campaña presidencial de 2012, y que su trato había sido con Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional. A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país, el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas, dijo Weil a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país, añade el expediente. Según el expediente citado, Weil concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral. De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir $4 millones a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y solo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a 2 empresas: Latinoamérica Asia Capital Holding y Secapanza, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Rodrigo Tacla, quien trabajó en el departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales. El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Y, la constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno, declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero. Se deslinda Emilio Lozoya. El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, deslindó a su cliente de cualquier transferencia realizada a favor de la empresa Latinoamérica Asia Capital Holding, en Islas Vírgenes. Esa cuenta no pertenece al señor Emilio Lozoya Austin y no tiene relación con ese dinero a que hace referencia, expresó al preguntársele sobre las transferencias realizadas por Braskem entre mayo y junio de 2012. Hasta el momento la PGR no ha hecho del conocimiento información alguna que se obtuviera de la Fiscalía de Brasil, siguiendo en espera de la misma para poder ejercer el debido derecho de defensa, añadió.
ONGs descartan candidatos para ombudsman de la CDMX. Integrantes de organizaciones sociales llamaron a la Asamblea Legislativa a que el proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no sea una simulación o se utilice para el pago de cuotas partidistas y, en lugar de contar con el mejor perfil, tengamos al ombudsman carnal. En conferencia de prensa consideraron que 7 de 12 postulantes carecen de independencia y autonomía, suficiencia de conocimientos, experiencia en materia de derechos humanos, y compromiso para eliminar el trato selectivo de los casos, como son Alfredo Rojas Díaz Durán, Armando Hernández Cruz y Daniel Balboa Verduzco. Además de Juan Armando Ruiz Hernández, María Olga Noriega Sáenz, Mucio Hernández Guerrero y la actual presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, cuya gestión ha sido ineficiente, pues de 8.196 quejas registradas el año pasado, únicamente emitió 17 recomendaciones, señaló Ricardo Reyes, del Programa de Derecho a la Información. Cuauhtémoc Rueda, director de la organización Efecto Útil, destacó que el abatimiento del rezago en las quejas del organismo significó dejar de investigar, inhibir la denuncia y limpiar los expedientes de posibles patrones de violación a derechos humanos en las instituciones públicas de la Ciudad de México. Mientras, Mucio Hernández, consejero presidente del InfoDF, se ha dedicado a aprobar reservas de información y promover el derecho al olvido, en contraposición con el derecho a la verdad, beneficiando a servidores públicos e impidiendo la transparencia y rendición de cuentas, precisó Juan Marín Pérez García. El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México aclaró que no están por un candidato en especial, entre Hilda Telles Lino, Juan Carlos Arjona Esteves, Ricardo Hernández, Luis Vaquero Ochoa o Naceli Ramírez Hernández, sino encontrar a la persona idónea y acabar con la mediocridad en que ha caído la CDHDF. Hace 4 años el proceso de elección de Gómez Gallardo estuvo plagado de anomalías, al pactarse entre el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados. De repetirse, sería un lastre para las aspiraciones de Mancera hacia el 2018, consideró. La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de tomar la mejor decisión, no ratificar a una persona que destrozó la comisión, nunca tuvo legitimidad y usa prácticas terribles para lograr su reelección, como no atender a las víctimas, no informar a la sociedad y destinar el inmueble para eventos diversos, solo falta lo rente para 15 años, comentó Pérez García. Por ello, convocaron a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF a tomar en cuenta las distintas voces que demandan reencauzar los trabajos del organismo, a través del Parlamento abierto, y ser congruentes, no rasgarse las vestiduras y estar en contra del procurador carnal, y promover un ombudsman carnal. Barrenechea. ¿Qué hizo Bolaños con esa plata? No lo sé. El BCR no tuvo daño banquero. Consideró falso que se haya favorecido a alguien con crédito. Así nos reprocha a Alberto Raven por revelar audio de empresario cementero, pero no denunciarlo. Mario Barrenechea, gerente general suspendido del Banco de Costa Rica, BCR, reconoció a La Nación que desconoce qué hizo el empresario Juan Carlos Bolaños con parte del dinero dado para la importación de cemento chino, pero que no se usó para dicho fin. En específico se trata de $12 millones devueltos por el proveedor de Sinosem en Hong Kong, los cuales debían reingresar al banco de manera inmediata, pero Bolaños los mantuvo entre días y semanas en sus cuentas en el BCR, Banco Nacional y Banco Cathay. La sospecha de Barrenechea es que el dinero se jineteó. Sin embargo, no lo consideró grave dado que el BCR recuperó los recursos sin sufrir daño, aceptó este lunes 23 de octubre. El banquero defendió que las líneas de crédito por $30 millones a la empresa cementera estuvieron bien otorgados y con garantías suficientes para cubrir al banco. Por otra parte, Barrenechea reprochó que el director Alberto Raven revelara en junta directiva, el pasado 14 de junio, la existencia de un audio de una supuesta conversación entre Bolaños y Guillermo Quesada, subgerente del BCR. Sin embargo, no denunció la situación anómala a la gerencia general. A continuación, un extracto de la entrevista del banquero con este diario. Cómo el banco le presta $30 millones a una empresa que, en ese momento, tenía cero experiencia en la importación de cemento.
Bueno, eso de cero, ellos eran constructores y conocen del cemento. Una cosa es construir y otra importar cemento. Ese argumento no es de recibo por una razón muy sencilla. Si eso fuera así, solo se le puede prestar plata a Holcim y a Cemex. Número 2. Las cantidades que iba a traer eran ínfimas de acuerdo al mercado de cemento, daban como para un 4% de participación de mercado. Tercero, tenemos una garantía bancaria, póliza de caución, detrás de eso, más que el cemento mismo, que es la aseguradora y 2 reaseguradoras detrás. Aparte está el cemento que es de mayor calidad al producido aquí, porque se hace con escoria de Altos Hornos metálica y aquí no hay. En el país se produce con arcilla puzolánica, por eso se llama puzolana, no da la calidad que da el otro cemento. Además, aquí los hornos son de búnker, bastante obsoletos entiendo, los hornos de las plantas modernas son de plasma, la temperatura que alcanzan es mayor y eso es un factor de mayor calidad. ¿Cómo supo de los detalles y de las características del cemento, el chino y el costarricense? De ahí, uno se estudia a lo largo de este crédito. De hecho, una de las mentiras que se dice es que fue pasado a toda velocidad. ¿Cuál velocidad? Se tardó 9 meses en el trámite. ¿Usted tuvo acceso a los estudios que aportaron? La respuesta es sí. A lo largo del crédito se van teniendo reuniones, con Andrés Víquez, subgerente de banca mayorista, y algunos del comité de crédito. No porque uno va necesariamente y busca, sino porque ellos vienen y cuentan el avance. En este caso, en el tema de commodities el que sabe soy yo, y me preocupé por entender un poquito. ¿Cómo entender que si se giraron casi $40 millones al país solo entraron $10 millones de cemento? De momento. Quiero decir algo, pero que no se malinterprete. No voy a defender a Sinosem. Allá ellos que se defiendan, no conozco todas las historias que han salido ni participé en este desmadre. Yo defiendo el crédito, eso sí lo defiendo. Fue un crédito bien otorgado. Banca es un negocio de manejo de riesgos, hay cosas que salen bien y otras mal. No todos los créditos salen bien, otros salen mal. Es absolutamente falso, que el banco o yo hayamos favorecido a alguien para este crédito. El crédito está bien otorgado. Pero ya cerraron el crédito. Sí, ya lo cerraron. Pero no sabe uno qué va a pasar al final porque falta cobrarlo. Dice que no defiende a Sinosem sino la aprobación del crédito. ¿Y el seguimiento del crédito? Con el ejemplo de que se giraron $39 millones, pero solo entraron $10 millones en producto. El cemento este es especial para Costa Rica. No es un cemento de calidad internacional, tiene algunas características que lo hacen especial en cantidades pequeñas. Esto requiere que un fabricante pare la planta, requiere limpiar silos, producir el cemento, no es que se agarra de las bodegas. Eso hace que el tiempo en que se pone una orden y se embarca el cemento para su venta no es corto y requiere ser amarrado. Es decir, si pido una orden se requiere un flujo de producción y amarrar un programa, es decir, que si recuerdo son 11 meses de producción. Se tiene que ir tiro a tiro. Se gira, se amarra producción, se garantiza con efectivo y la fabricación va poco a poco. No tengo los detalles enfrente, pero así era. Oí que hay 105.000 toneladas esperando para ser embarcadas. Pero estaba al tanto que algunos giros hechos se devolvieron a cuentas en Costa Rica. Sí, claro, estuve al tanto. No recuerdo cómo fue, me vino por el área comercial de que ocurría algo raro. En ese momento, ordenamos una diligencia ampliada. ¿Se supo por el informe de la Oficina de Investigaciones Técnicas? No, se supo un poco antes. En el informe lo que ordenamos es pedir una serie de diligencias, que es pedir certificaciones cuando hay algo raro ocurriendo. ¿Aquí qué pasó? Pues hubo cancelaciones de órdenes con suficiente certeza de veracidad, lo cual no es inusual porque a veces se vende menos o cambian especificaciones. Se cancelaron órdenes, la plata volvió a Costa Rica y no ingresó inmediatamente al banco, como debió ocurrir. No ocurrió, en unos casos tardó unos días, en otros meses en volver. ¿Qué hizo él, Bolaños, con esa plata? No lo sé, me imagino que tenía problemas de caja y jineteó. Hizo negocio.
No, porque estaba pagando intereses por esos montos. Pero la Oficina de Investigaciones del BCR deja claro que eso fue un incumplimiento relevante del contrato de crédito. ¿Qué medidas se tomaron contra el cliente? Sí se tomaron medidas. Es un incumplimiento. Cuando evaluamos el asunto vimos que no hubo ningún daño al banco. La plata ingresó, no inmediatamente, pero sí ingresó. Grave hubiera sido que se hubiera usado en otra cosa. Eso usted no lo sabe. El dinero ingresó al banco. En el plazo establecido. No ingresó inmediatamente, pero sí días posteriores o semanas. Pero no lo hizo en el plazo. El contrato establecía que si había una cancelación, el dinero ingresa al banco y se reduce la deuda, hasta que se vuelva a girar. La plata incluso ingresó al banco, a cuentas de Bolaños, pero no se usó para reducir las líneas de crédito, él esperó y luego las depositó en las cuentas del banco. Si hay un incumplimiento, pero no hubo daño al banco, solo un daño temporal que fue reparado. Se decidió hacerle un apercibimiento formal al cliente, que eso ocurre a veces, cuando hay incumplimientos que no causan daños graves, pero si volvía a ocurrir, adiós. Porque le seguían girando dinero a Sinosem si había incumplido el plan de inversiones, si no traía la cantidad de cemento estimada. Al incumplir la cantidad de cemento para importar al país, el banco hizo algo. Vamos a ver, primero había que garantizar un programa de producción, trabajar con unos estimados de producción y venta. ¿Qué pasa si las ventas van a un ritmo menor? Bueno, tenés garantizado un programa que no se puede cambiar, pero esa realidad existe. Pasa que se atrasa todo un poco. ¿Es grave eso? No, la gravedad depende de la clase de drama que se organice al respecto. Cuando al banco le dijeron que se iban a vender 30.000 toneladas al mes, bueno, nadie asume que empiezo desde cero y ya los primeros 30 días lo vendo todo. Lo normal es que sea progresivo. Es algo que se debe monitorear. El año anterior hubo un buen flujo de ventas y ahí iba la cosa. ¿Qué pasa si las ventas no son lo esperado? Hay que ajustar los programas. Claro que hay señales de alarma, pero no al punto de gravedades. La vida bancaria, y no solo esta operación, está llena de créditos que no van perfecto y las compañías luego mejoran. Un error grave, y creo que lo dice Don Otón Solís, es que el cliente no se juega nada, todo lo pone el banco. Eso es falso, él para obtener la garantía de Oceánica puso contragarantías, obviamente por millones de dólares. Además, en este año, las otras empresas del grupo JCB le habían prestado $10 millones, según los estados financieros. Si Sinosem fracasa se pierden obviamente. Cuando usted es suspendido el cliente estaba moroso. No. Entiendo que empezaron a estar morosos, después de que les ejecutaron el crédito, cuando le cerraron el financiamiento. La empresa nunca estuvo morosa. No, y no podía estar morosa, porque si giro en el día 1 el monto de $10 millones, las condiciones son que a los 180 días tengo que cancelar el monto, no hay cuotas fijas. Los intereses sí son mensuales o trimestrales. Cada vez que hay una venta desde la primera semana amortiza y así va permanentemente, hasta que no llegue el día 180, no tiene posibilidad de atraso. Más bien hay pago por adelantado. Mientras usted estuvo, ¿incumplió? No. ¿Tiene idea hoy de cuál es el nivel de endeudamiento? No. Lo pasaron a categoría D, es decir, está con mora de más de 90 días. A D lo pueden pasar por varias razones, no solo por el plazo. Al banco no le pareció raro que Sinosem no devolviera, inmediatamente, $12 millones no usados y que se quedarán en sus cuentas en varios bancos. Además, hubo una comisión de confianza del crédito que la pagó David Patey, era un tercero pagándoles a ustedes. Era una comisión por el fideicomiso que maneja la operación. El tema aquí es que un tercero que no tenía nada que ver con la operación. Si te presto una plata y tenés que pagarme 10.000 mensuales y llega otro y me paga, ¿le tengo que decir no? Jamás, vénganos tu reino. ¿Es usual? No, pero sí ocurre. Pero no es tan extraño. No lo veo grave del todo. ¿Qué es lo grave de ahí?
El informe que ustedes mandaron hacer detalla esa anomalía. Llama la atención, yo no le veo problemas. Don Mario, usted mencionó que ya con el crédito dado, don Juan Carlos se reunía con miembros de la administración. ¿Él se quejaba de algo de los desembolsos? Sí, recuerdo que se quejaba de lentitud en los trámites de desembolsos. Las quejas eran continuas y de todo tipo. Es en esa época que él se reúne con doña Paola Mora, en ese entonces presidenta de la junta directiva. ¿Usted sabía de esas reuniones? Sí. Ella le informó. De algunas. Más bien de algunas me enteré por otras vías. Tuve una conversación con ella y le dije que me parecía que debía ser más cautelosa, aunque no había evidencia de nada anómalo. ¿Qué era lo que pedía? Entiendo la situación y ahora son testigos de cómo funciona este señor. Se ha reunido con medio San José en todas las instituciones, en los tres poderes de la República. No me extraña que se reuniera con la presidenta del banco. La presidenta del banco es mejor que no se reúna con clientes del banco. ¿Los encuentros se dieron antes de la aprobación o después? Los que se fueron después a raíz de reclamos. Ella le mencionó el famoso vuelo en helicóptero, de Juan Carlos Bolaños, como lo indicó un piloto ante la comisión legislativa. No. El tema del audio, cuando surge, ¿sabía usted de los problemas con los giros o fue después? El audio surge en julio, aparece. Para ese momento, se había hecho la diligencia ampliada. ¿Cuál es la preocupación ahí? ¿El audio revela algo que usted no supiera? No. El audio más bien al revés. Ahí no sabía nada. Ese audio es un hito en esta relación. Es una cosa sorprendente y todo. No solo el hecho de que exista. Lo que sale en el audio es sorprendente para cualquiera. De las cosas que ahí se dicen no conocía ninguna. Es una cosa de película de bajo mundo. Usted mencionó al inicio que Guillermo Quesada andaba revelando información secreta. ¿Sabe si tiene relación con una denuncia penal que el banco presentó contra Quesada en la cual Juan Carlos Bolaños era testigo? No en ese hecho, pero algo similar. Guillermo es una persona que tiene 4 o 5 causas penales abiertas por temas bancarios en el BCR. Uno tiene que ver con rompimiento del secreto bancario de temas INOCEN, pero no el que les comenté a inicio. ¿La denuncia la presentó el banco? Sí. ¿Con Bolaños de testigo? No tengo detalles de la denuncia. ¿La presentación de la denuncia pasa por usted? No necesariamente. Sí recuerdo el evento. La oficina de investigaciones tenía suficientes datos para pensar que Guillermo Quesada había roto el secreto bancario con respecto a Sinosemi muy al inicio. Del audio hay dos cosas importantes. Una es la actuación de Alberto Raven, lo que él hace es sumamente extraño. Lleva el tema tempestivamente a la junta y arma un polvorín ahí, sin más, y dejarlo ahí. En esos casos lo normal es que se hable con la administración. Ocurre esto, ¿qué se debe hacer? ¿Qué pasos damos? Eso es una cosa donde queda un signo de pregunta. ¿Por qué lleva el tema a la junta? Lo único que generó es un polvorín donde algún director pide que se cancele el crédito, siendo anómalo todo lo anterior. La actuación de Guillermo Quesada es anómala sobre el audio. El reinstalado es funcionario público. El audio ocurre en abril y hasta julio se lo da a un director de una manera no oficial y eso de pronto a nadie le llamó la atención. ¿Por qué se deja semejante audio por 3 meses? Los miembros del comité de análisis del banco dijeron que durante 13 meses no hubo seguimiento al crédito. Es cierto, fue negligente el banco. No hacer seguimiento durante un año, no quiere decir no hacer seguimiento. El hacer un análisis financiero del cliente se hace una vez al año. El seguimiento es mucho más que eso. Pocos créditos tienen el seguimiento como este. El banco controla las bodegas, sabe cuánto vende, las cuentas por cobrar. El seguimiento es cercano. Posiblemente se refería en sí que no hubo un análisis financiero. ¿Hubo controles laxos así no sé? Creo que no. Tampoco quiero jugar de perfecto que todo ocurre como un reloj, pero no es así. Hay cosas que no se hacen bien y se corrigen. No puedo decir que todo se hizo a la perfección.
Sí puedo decir que hay 2 informes de auditoría que revelan problemas, pero nada grave. Además hubo un informe en julio también de 400 páginas con todos los detalles del crédito, con los problemas y las cosas que iban saliendo bien. Los incumplimientos en el contrato y vigilancia del crédito puede generar que se caiga el uso de la póliza de caución. Sí, en un caso hipotético. Tengo que decir que tengo 3 meses afuera y no sé qué ha pasado. Pero el banco estaba obligado a revelarle a la aseguradora todos los temas relevantes alrededor del crédito y así se hizo. Hubo reuniones con Oceánica y estaba enterada de todo. Oceánica dijo que, salvo mala fe o dolo del asegurado, que es el banco, ellos van a pagar. Hay que seguir procedimientos sencillos. Creo que van a honrarlo. Rechazan PRI y Verde reducir impuesto a gasolinas. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados desecharon esta mañana 27 iniciativas para reducir el impuesto a las gasolinas con el voto a favor del PRI y el Partido Verde y en contra del PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano. Al fijar posiciones, el panista Carlos Alberto de la Fuente acusó al PRI y al gobierno federal de no tener sensibilidad al insistir en mantener el aumento de los combustibles y destacó que hay otros sectores de donde se pueden sacar los recursos que dejarían de percibirse si se elimina dicho gravamen. El priista Jerico Abramo acusó a la oposición de promover un discurso dulce y rentable en tiempos electorales, pero cuando fueron gobierno, no bajaron ningún impuesto, dijo. Incluso acusó al PAN de haberles heredado el gravamen a los combustibles. El dinero de los impuestos especiales es para combatir la pobreza, puntualizó. Agregó que de los recursos obtenidos por los impuestos especiales, a la Ciudad de México se le asignaron 8.000 millones de pesos, a Tamaulipas 5.000 y a Coahuila 3.000. Es fácil decir que se quite, pero es como cuando un padre de familia se endeuda para comprar una joya, pero descuida la remodelación de su casa. No estamos en esa situación. Fuera máscaras, dejen de engañar a la gente. De Morena, Vidal Llerenas recordó que el gasolizano es consecuencia de la reforma energética. Los consumidores son los que están pagando el costo de esa modificación. La economía se despetrolizó pero ahora está gasolinizada. Confirma Puigdemont que quiere hablar al Senado. El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, quiere expresarse ante los senadores en Madrid antes de que aprueben el viernes la toma de control de la región por parte del gobierno español, confirmó su portavoz este martes. Sobre la ida del presidente al Senado, la voluntad del presidente es estar allí, afirmó el portavoz del gobierno regional, Jordi Turull, en una rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo. La voluntad es ir a poderse explicar, contestar esta acción del Estado español, pero, no les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no, añadió. El viernes, el Senado español debe debatir y presumiblemente aprobar las medidas de intervención del autogobierno regional pedidas por el gobierno central español para frenar el desafío independentista de las autoridades catalanas. A través de un artículo nunca antes usado de la Constitución española, el 155, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere destituir al gobierno regional, supervisar su parlamento y controlar la policía o los medios de comunicación públicos catalanes antes de convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses. El presidente regional puede presentar sus alegaciones ante la Cámara, pero el tiempo programado para hacerlo, jueves por la tarde o viernes, coincide con un pleno en el Parlamento regional al que también tiene que asistir. Este pleno, propuesto para el jueves por los partidos independentistas, tiene por objetivo que la Cámara Regional responda a la aplicación del artículo 155, en tanto las facciones más radicales del movimiento pedirán declarar la secesión. Sin embargo, la fecha del pleno podría variar en función de si Puigdemont viaja o no a Madrid, informaron fuentes parlamentarias. También y sobre todo parece estar discutiéndose la modalidad de la declaración ante el Senado de Carles Puigdemont, ante una comisión el jueves o ante el pleno el viernes, donde incluso podría debatir con un miembro del gobierno. La intervención de la región o la declaración unilateral de la independencia amenazan con agravar la crisis generada entre el gobierno central y los líderes de esta región con 7,5 millones de habitantes, tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
Trump y Corea del Norte, un conflicto cada vez más cerca. El presidente estadounidense ha hecho comentarios que sugieren que su país podría entrar en guerra con la nación asiática, lo cual ha avivado la ansiedad en Washington. Las élites de Washington siempre han considerado la guerra con Corea del Norte como casi impensable. Sin embargo, oscurecida por los salvajes giros y la cacofonía diaria de la presidencia de Donald Trump, la creencia popular está cambiando. Mientras el presidente Trump suena los tambores de guerra en Twitter y critica al hombre cohete Kim Jong-un, también hay un tono de endurecimiento perceptible entre los altos funcionarios. La acción militar para detener el avance de Corea del Norte hacia un misil con una cabeza nuclear que pueda impactar en el territorio continental de Estados Unidos parece ser una posibilidad creciente. Trump elevó la retórica un poco más en una entrevista con Fox Business Network emitida el domingo, en la que dijo que Washington estaba tan preparado que no lo creerías para cualquier contingencia con Pyongyang. Te sorprendería ver cuán preparados estamos si es necesario, dijo Trump. ¿Sería bueno no hacer eso? La respuesta es sí. ¿Eso sucederá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El poder de impacto de Trump se ha visto erosionado por el extraordinario espectáculo de sus 9 meses como presidente. Sin embargo, sigue siendo impresionante escuchar a un presidente estadounidense hablar tan abiertamente sobre la posibilidad de una guerra, que podría, en algunos escenarios, causar una mayor devastación que cualquier otro conflicto de Estados Unidos, al menos desde la guerra de Vietnam. No hay señales inmediatas de que el gobierno se esté preparando para una acción militar, por ejemplo, mediante la evacuación de familias de militares estadounidenses en Corea del Sur, o con la acumulación de tropas o material. Sin embargo, también es posible que el endurecimiento de la retórica del gobierno y la estrecha ventana para que la diplomacia funcione representa un momento significativo en la evolución de una crisis que podría finalmente definir la presidencia de Trump. El potencial costo humanitario, militar y diplomático de una guerra con el solitario Estado dinástico ha sido citado durante mucho tiempo como la razón por la que nunca debería suceder. Las advertencias sobre los miles de cohetes y proyectiles de artillería provenientes del norte que podrían llover sobre Seúl y amenazar a millones de personas, reflejan la realidad de que la próspera y democrática Corea del Sur es una nación rehén de su geografía, de su impredecible hermano del norte y de cualquier decisión de su aliado, Estados Unidos, de lanzar un ataque preventivo. Otras consideraciones, incluida la perspectiva de un colapso del Estado de Corea del Norte y una crisis masiva de refugiados, sin mencionar una peligrosa escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China, también han significado que la perspectiva de una guerra con Pyongyang siga siendo en gran medida una propuesta teórica durante medio siglo. Pero Trump causó un aumento de la ansiedad regional cuando advirtió que Estados Unidos podría hacer llover fuego y furia sobre Corea del Norte en agosto y luego dijo que las fuerzas militares estadounidenses estaban cargadas y con seguro. Por un lado, la retórica más severa de Washington puede atribuirse a las apuestas crecientes de un enfrentamiento. Los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte y la prueba nuclear de este año significan que Trump será el presidente que enfrente el dilema que sus predecesores temían desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacer con un dictador impredecible, con el poder de atacar el territorio continental estadounidense con un misil balístico de punta nuclear de largo alcance? Bueno, esperemos que la diplomacia funcione. Existe una creciente preocupación, expresada discretamente en conversaciones privadas en Washington entre expertos en política exterior, miembros del Congreso y antiguos funcionarios de seguridad nacional, de que la guerra se esté volviendo cada vez más posible. Muchas personas bien ubicadas comienzan a preguntarse si existe una salida. Altos funcionarios, que han hablado en las últimas semanas, han hablado de manera más directa y pública sobre la posibilidad de un conflicto en modos que suscitan dudas sobre el enfoque del gobierno. El domingo pasado en State of the Union de CNN, el secretario de Estado Rex Tillerson prometió mantener la diplomacia hasta que la primera bomba caiga. Sus comentarios podrían interpretarse como la disposición a nunca abandonar la diplomacia, a pesar de que Trump le dijo en un tuit reciente que estaba perdiendo el tiempo. O bien, Tillerson podría estar buscando ampliar su influencia con una amenaza creíble de fuerza.
La percepción de que Estados Unidos nunca podría usar la fuerza en la península coreana claramente erosiona la fortaleza de su posición diplomática. Pero sus comentarios también podrían tener una interpretación más oscura. La semana pasada, el director de la CIA, Mike Pompeo, advirtió que Estados Unidos debería comportarse como si Corea del Norte estuviera cerca del paso final de poner a 320 millones de estadounidenses al alcance de una bomba nuclear. En una reunión informativa en octubre, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, también habló de forma sombría. ¿Y qué hay de China? A pesar de los crecientes riesgos, hay pocas señales de un intenso esfuerzo diplomático del gobierno por aliviar la crisis más allá de las nuevas sanciones aprobadas durante el verano contra Pyongyang y respaldadas por Rusia y China. El ritmo aumentará el próximo mes cuando Trump visite Asia en un viaje que resaltará la profundización de la crisis de Corea del Norte y podría conducir a más provocaciones por parte de Pyongyang, incluidas posibles nuevas pruebas de misiles. Ese viaje podría proporcionar una pista sobre la estrategia del gobierno, ya que hablar fuertemente de la posibilidad de una guerra sería una forma lógica de intentar presionar a China para que haga más por convencer a su recalcitrante aliado de que cambie su comportamiento. En línea con las últimas sanciones, China ha apretado los tornillos financieros de Corea del Norte, pero no está claro hasta dónde está dispuesto a llegar para aislar a Pyongyang. Beijing no ha dado señales de que haya cambiado en su larga negativa a desestabilizar el régimen de Kim ni a que acepte una Corea unida que teme que sea un estado aliado de Estados Unidos en sus fronteras. Muchos observadores creen que Washington sobreestima la influencia de China sobre Kim, que no tiene ninguna relación con el presidente chino, Xi Jinping. Si ese punto de vista es correcto, las conversaciones bélicas podrían bloquear a Estados Unidos en un ciclo de intensificación que cobre su propio impulso sin cambiar los cálculos de China. La posición de Washington de que Trump nunca aceptará que Corea del Norte tenga un arma nuclear que pueda llegar a Estados Unidos está muy arraigada. De manera similar, la mayoría de los expertos creen que Kim nunca aceptará renunciar a un programa nuclear que él ve como una garantía de supervivencia del régimen contra un Estados Unidos hostil que lo ha satanizado para solidificar su gobierno tiránico. Parece haber poco espacio para el compromiso o para la creatividad diplomática y la perspectiva de que las sanciones puedan derribar al régimen de Kim antes de que pueda desplegar un misil de largo alcance con una ojiva nuclear parece débil. Ni Trump, ni Kim están dejando salidas que puedan salvar su dignidad en esta confrontación. Es por eso que las conversaciones bélicas en Washington deberían ser tomadas en serio. Comienza reconstrucción de 11.000 escuelas con daños menores. Nuño en conferencia de prensa dijo que espera que estas labores concluyan el próximo mes de diciembre, con el fin de que en esos planteles se normalice la actividad escolar. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que este lunes inició la reconstrucción de 11.000 escuelas en el país que sufrieron daños menores debido a los sismos de pasado mes de septiembre. En conferencia de prensa dijo que espera que estas labores concluyan el próximo mes de diciembre, con el fin de que en esos planteles se normalice la actividad escolar. Nuño Mayer indicó que para alcanzar esta meta se destinará una inversión de 540 millones de pesos, y se ejercerán mediante el programa de la reforma educativa. De un poco más de 16.000 escuelas que tienen daños, casi 11.000, 10.700, son las que tienen daños menores, que es la mayoría de las escuelas, y el proceso de reparación ha iniciado el día de ayer, dijo. Detalló que de acuerdo con la calendarización de normalización y regulación de las clases, incluyendo la primera etapa de revisión de los planteles educativos y el regreso a clases de aquellas que tengan un dictamen de seguridad estructural, ahora se inicia la fase del proceso de reubicación en otros planteles o en aulas temporales, proceso que tendrá que concluir el alrededor del 6 de noviembre. También hemos iniciado la fase de reconstrucción y como las anunciamos en la calendarización, el día de ayer iniciamos el proceso para la reparación de las escuelas que tienen daños menores. ¿Qué significa que una escuela tenga un daño menor? Que no tenga daño estructural, pero sí daños menores como vidrios rotos, cambiar puertas, resanas, es decir, daños que no implican daño estructural, pero sí implica tener que arreglar los planteles, explicó.
Indicó que para tener los recursos de la tecnología de atracción se utiliza el programa de reforma educativa, que está destinado a mejorar la infraestructura de los planteles, a través de activar el trabajo comunitario de las escuelas. El dinero se transferirá a través de tarjetas de débito, las cuales oscilan entre 25.000 y 250.000 pesos, siendo el promedio de 50.000 por escuelas. Para activarla tienen que firmar de recibo el director del plantel como los padres de familia. Añadió que de las casi 11.000 escuelas que van a ser beneficiarias ya se han entregado a los estados, quienes son los responsables de entregar las tarjetas a los directores y comunidad escolar, 7.630, que representan el 68% del total. Asimismo, indicó que en Oaxaca y en la Ciudad de México, además de haber recibido las tarjetas, ya inició la operación del programa, es decir, ya se entregaron a varias comunidades escolares las tarjetas. Anunció que en la página de transparencia se darán a conocer los registros de la entrega de estas tarjetas, a partir del 13 de noviembre próximo. El funcionario explicó que tanto el programa de la reforma educativa y Escuelas al 100 están diseñados para atender a las escuelas que más necesidades tienen en materia de infraestructura. El primero es para reconstrucciones de menor impacto. El segundo de mayor impacto, y debido a los sismos se dañaron escuelas que son acreditas a estos programas, que tienen como objetivo destinar estos recursos a las escuelas que más lo necesitan. Hoy, debido a la emergencia, debido a los sismos, tenemos escuelas que más lo necesitan y estamos redireccionando los recursos que se requieren, y el faltante del monto total para esta reconstrucción vendrá del Fonden y los recursos que aporten las entidades federativas, es decir, del total del financiamiento, poco más de la mitad va a venir de la septiembre, a través de estos programas, indicó. Explicó que en el proceso de reubicación de los estudiantes se avanza, donde en otros planteles se instalan las aulas temporales, que se lleva un tiempo de entre 2 y 3 semanas, y todas tienen condiciones óptimas de seguridad y comodidad para los estudiantes. Recordó que en la Ciudad de México se realiza más del 80% de la matrícula escolar en clases, de los cuales el 75% está en sus escuelas originales, un 6% de ha reubicado en otras escuelas y se está en el proceso de instalar las aulas temporales. Finalmente, el titular de la septiembre rechazó que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, TE, exhorte a no aceptar los recursos para la reconstrucción en Oaxaca. Aclaró que se trata de un grupo minoritario que solo obedece a su interés particular, ya que los maestros que están en las aulas han respondido positivamente para apoyar esta reconstrucción en pro de la educación. Pide comisión del INE sancionar a Graco Ramírez por publicidad por desacatar el retiro de unos anuncios espectaculares con la imagen del gobernador Graco Ramírez en la revista Campaignan Elections. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, INE, propuso dar vista al Congreso de Morelos a fin de que sancione al mandatario. Ciudad de México. Por desacatar el retiro de unos anuncios espectaculares con la imagen del gobernador Graco Ramírez en la revista Campaignan Elections, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, INE, propuso dar vista al Congreso de Morelos a fin de que sancione al mandatario. También planteará al Consejo General del INE que se multe a la empresa editora de la publicación con el pago de 74.347 pesos. Así lo determinaron las consejeras Adriana Fabela y Claudia Zavala con el voto en contra de su colega Benito Nasif en la sesión efectuada esta mañana. En la sesión de dicha comisión, ambas consejeras señalaron que tanto el gobernador como la revista fueron omisos en hacer cumplir que se quitaran dichos espectaculares de vialidades de Morelos y de la Ciudad de México. Fabela dio a conocer que Ramírez notificó que debía retirarse la propaganda a un domicilio que no era el de Campaignan Elections. Tanto la Comisión de Quejas del INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron la suspensión de dicha difusión al considerar que el gobernante de Morelos se beneficiaba de esta propaganda personalizada. El consejero Nasif se manifestó en contra de sancionar al gobernador y a la revista porque cumplieron con enviar oficios a quienes debían bajar esa publicidad. Pero Zavala le replicó que la obligación de ambos era hacer que se cumpliera la ley.
El director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Carlos Ferrer, comentó que el gobierno local podía incluso contratar personal para que quitara los anuncios espectaculares con tal de acatar lo ordenado por el INE y el Tribunal Electoral. Dólar sube hasta 19.25 en Forex. El dólar alcanzó esta mañana su cotización más alta en 5 meses al venderse hasta en 19.25 pesos por unidad en el mercado internacional de divisas al mayoreo Forex. El tipo de cambio opera por cuarta jornada consecutiva en terreno negativo, afectado por la noticia de que la agencia calificadora Standard & Poor's podría revisar la nota crediticia de México en caso de que las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, fracasen, según afirma la agencia especializada Infocel. En centros de cambio la divisa cotiza hasta en 19 pesos por uno, mientras que los bancos lo ofrecen en 19.57 pesos, 13 centavos más que la apertura de ayer. Standard & Poor's dijo que si el acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos se desmantela materialmente, entonces reevaluará la calificación crediticia de los bonos soberanos de nuestro país. Dichas declaraciones cobran relevancia toda vez que en la cuarta ronda de las negociaciones del TLCAN los integrantes del acuerdo dejaron entrever las primeras discordias, algo que puso en tela de juicio la continuidad de las pláticas, afirma Infocel. Con dicho telón de fondo el apetito por la moneda local se reduce, y es que el comercio mexicano podría verse afectado pues depende en gran medida de Estados Unidos. Además, los inversionistas aún actúan con cautela ante las dudas de quién será el siguiente presidente de la Reserva Federal, por lo que la moneda mexicana podrá mantener niveles cercanos a los 19 enteros, de acuerdo con el grupo Bursamétrica, quien ofrece servicios de análisis financieros en línea. Las empresas estadounidenses se ahorran $20,000 por empleado si producen en México. Los bajos salarios compensarían los posibles aranceles si desaparece el TLCAN. Muchas mantienen su intención de ir a México si no se renueva el tratado. Se pensaba que la promesa del presidente Donald Trump de abandonar o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte iba a desalentar a las compañías que estaban estudiando trasladarse a México. Pero muchas mantienen sus planes de cruzar la frontera incluso si no se renueva el pacto, según los expertos que ayudan a las firmas a trasladarse y encontrar nuevas plantas. Tegma Group tiene más negocios que nunca en las 3 décadas que lleva organizando traslados. Tan solo en las últimas semanas ayudó a trasladarse al sur a una firma fabricante de equipos de limpieza y a una compañía de empaque. México Consulting Associates, cuya sede está en Chicago, tiene 3 nuevos clientes interesados en México. Kate Patridge, que dirige Callen Economic Development, estima que al menos 12 compañías se instalarán este año en Reynosa. Otra firma, Tacna Services, ha ayudado a 2 empresas a establecerse en la zona de Baja California. Muchos son los factores que determinan las decisiones, pero las empresas han hecho un simple cálculo. La mano de obra barata de México, se ahorran $20,000 por empleado en comparación con los Estados Unidos, basta para compensar los mayores costos de cualquier arancel que pueda imponerse si desaparece el TLCAN. El cálculo demuestra que la política de Estados Unidos primero de Trump destinada a reanimar la manufactura enfrenta obstáculos. Si se eliminara el TLCAN y se volviera a los tradicionales aranceles comerciales, pienso que sería manejable, dijo Ross Baldwin, máximo responsable de Tacna. La vida continuaría porque el costo de la mano de obra es muy diferente. Consecuencias drásticas. La última ronda de conversaciones sobre el acuerdo comercial de 23 años finalizó la semana pasada con el rechazo por parte de México y Canadá de las duras propuestas de Estados Unidos. Las negociaciones se reanudarán en noviembre, pero los ministros acordaron postergar una resolución hasta el año próximo. Algunos economistas pronostican un resultado menos idílico que las firmas de traslado, que tienen motivos para impulsar una visión optimista de su negocio. Los economistas hacen referencia a estudios que advierten sobre consecuencias drásticas si se elimina el acuerdo. La pérdida de más de 250,000 empleos en Estados Unidos y de casi 1 millón en México, donde el TLCAN ha derivado en una profunda transformación.
El comercio con Estados Unidos experimentó el año pasado un gran aumento, a 524,000 millones, en comparación con 82,000 millones de dólares en 1993, el año anterior a la entrada en vigencia del pacto. Después de su elección, Trump hostigó públicamente a los ejecutivos que tenían intenciones de trasladar manufactura a México. La campaña funcionó unos meses y algunas empresas congelaron sus planes mexicanos. Pero el flujo de empleos rumbo al sur se reanudó este año al evaluar las compañías las ventajas de costos. En el marco del TLCAN, los tres países no pagan aranceles sobre casi la totalidad de los productos que atraviesan sus fronteras. Pero si Trump decide abandonar el acuerdo, el comercio quedaría sujeto a los aranceles que establece la Organización Mundial del Comercio. Estos son de un promedio de menos de 3,5% para México y de alrededor de 7% para EU. Dijo Benito Barber, un economista para Latinoamérica de Nomura Holdings. Investigadores hackean Tinder y otras apps para revelar exploits. Los investigadores de Kaspersky Lab aseguran que descubrieron numerosos exploits que dejan a los usuarios vulnerables al chantaje y al acecho. Los investigadores de Kaspersky Lab con sede en Moscú se dieron a la tarea de hackear 9 de las aplicaciones de citas más populares en busca de vulnerabilidades. En su investigación descubrieron numerosos exploits como el acceso a datos de localización de los usuarios, nombres reales e información de inicio de sesión, así como a su historial de mensajes y hasta los perfiles que han visto. Esto significa, señalan, que son vulnerables al chantaje y al acecho. Roman Unuchek, Mikhail Kusin y Sergei Zelensky investigaron la versión iOS y Android de Tinder, Bumble, OkCupid, Badoo, Mamba, Soosk, Atn, WeChat y Pactor. Para obtener los datos confidenciales, descubrieron que no es necesario infiltrarse en los servidores de las aplicaciones de citas. De hecho, la mayoría tienen un cifrado HTTPS mínimo, lo que facilita el acceso a los datos de las personas. Estos son los exploits que encontraron. Usuarios vulnerables al chantaje y al acecho. Investigadores hackean Tinder y otras apps para revelar exploits. Darius Sankowski/Pixabay. Los investigadores de Kaspersky Lab con sede en Moscú se dieron a la tarea de hackear 9 de las aplicaciones de citas más populares en busca de vulnerabilidades. En su investigación descubrieron numerosos exploits como el acceso a datos de localización de los usuarios, nombres reales e información de inicio de sesión, así como a su historial de mensajes y hasta los perfiles que han visto. Esto significa, señalan, que son vulnerables al chantaje y al acecho. Roman Unuchek, Mikhail Kusin y Sergei Zelensky investigaron la versión iOS y Android de Tinder, Bumble, OkCupid, Badoo, Mamba, Soosk, Atn, WeChat y Pactor. Para obtener los datos confidenciales, descubrieron que no es necesario infiltrarse en los servidores de las aplicaciones de citas. De hecho, la mayoría tienen un cifrado HTTPS mínimo, lo que facilita el acceso a los datos de las personas. Estos son los exploits que encontraron. Seguimiento en otras redes sociales. La información que las personas revelan sobre sí mismas es fácilmente usada para hallar aquella que han ocultado, siendo Tinder, Apn y Bumble las más vulnerables a esto. Los investigadores aseguran que se puede tomar la información de empleo o educación del perfil de alguien y compararla con sus perfiles en otras redes sociales con un 60% de precisión. Rastreo de ubicación. Los investigadores encontraron que varias aplicaciones son susceptibles a un exploit de rastreo de ubicación. Aunque es común que este tipo de apps cuenten con algún tipo de función de distancia para ver qué tan cerca o lejos estás de la otra persona, se supone que no deben revelar tu ubicación en tiempo real ni permitir que otros usuarios puedan delimitar dónde podrías estar. Para evitar esta situación, alimentaron las aplicaciones con coordenadas falsas y midieron las distancias cambiantes de los usuarios. En la trampa cayeron Tinder, Mamba, Soosk, Atn, WeChat y Pactor. Acceso a fotos. Tinder, Pactor y Bumble para Android, así como la versión iOS de Badoo, cargan las fotos a través de un HTTP sin cifrar, lo que permitió a los investigadores ver qué perfiles habían visto y en qué imágenes hicieron clic los usuarios. Asimismo, indicaron que la versión de iOS de Mamba se conecta al servidor usando el protocolo HTTP sin ningún tipo de cifrado.
Esto les permitió extraer información del usuario, incluidos los datos de inicio de sesión, con lo que pudieron iniciar sesión y enviar mensajes. Android, el sistema operativo de Google, es exclusivamente vulnerable al exploit más dañino, aunque parece que requiere acceso físico al dispositivo. El uso de aplicaciones gratuitas, como Kingoroad, te otorga derechos de superusuario. Con ello, los investigadores pudieron encontrar el token de autenticación de Facebook para Tinder y obtuvieron acceso a la cuenta. El inicio de sesión desde Facebook está habilitado de forma predeterminada. Tinder, Bumble, OkCupid, Badoo, App y Pactor resultaron vulnerables a ataques similares y, debido a que almacenan el historial de mensajes en el dispositivo, los superusuarios pudieron ver mensajes. Los investigadores aseguran que ya han enviado sus hallazgos a los desarrolladores de las respectivas aplicaciones. Cabe destacar que no indagaron apps de citas homosexuales, como Grindr o Scruff. Finalmente, su recomendación es no acceder a ninguna app de citas a través de un Wi-Fi público, instalar un software que busque malware en tu teléfono y nunca especificar tu lugar de trabajo o información de identificación similar dentro de tu perfil de citas. Clubes ticos enamoran a la afición con tercer uniforme. Morados marcan la pauta en cuanto a esta indumentaria. Vendieron el 60% de las 9.000 que pusieron a la disposición del público desde el domingo. Manudos no se quedan atrás y hacen 2 lanzamientos al año. Herediano, Saprissa marca la pauta en los terceros uniformes, una estrategia mercadológica que tiene enamorada a su afición, que se acostumbró a esperar la nueva piel entre septiembre y octubre. Los morados hacen 2 lanzamientos al año desde el 2013, situación que ha seguido a alajuelense, mientras que Herediano solo realiza 1. En los 3 clubes de primera ven con buenos ojos esta técnica, pues le permite a la institución generar ingresos frescos en plena campaña deportiva. A propósito del lanzamiento de la tercera indumentaria del monstruo, el domingo, La Nación consultó a la S. Liga y Team sobre el tema. Marcela Trejos, directora de marca de Saprissa, se mostró satisfecha un día después del lanzamiento del tercer uniforme. Expresó que la aceptación del público fue bastante buena. Incluso, reveló que se vendió el 60% de las 9.000 que se pusieron a disposición de los aficionados. Además, explicó que no se trata de sacar una nueva camiseta por sí sola, sino que lleva atrás todo un proceso creativo de sentido de pertenencia, en este caso la historia. Es una herramienta que hace que suban las ventas a mitad de año, es una buena excusa para seguir generando esa buena fidelidad. Es una forma de darle a mitad de año al aficionado un producto innovador en una edición especial, es como un elemento sorpresa, contó Trejos. Por su parte, en el bando manudo, el directivo Federico Calderón, manifestó que hacen un análisis entre rentabilidad y el incentivo hacia la afición a la hora de sacar la camiseta alternativa de la institución. Coincidió en que es una buena idea lanzar una nueva piel para incrementar las ventas de la institución. Sebastián Trigueros, miembro de la directiva Eriza, afirmó que en los últimos años se han hecho 2 lanzamientos por cada temporada, pues en el pasado se hacía una sola actividad. Ferlín Fuentes, director de comunicación de la liga, afirmó que se hacen 2 eventos por año desde el 2013. La liga vienen sacando 3 uniformes por temporada desde hace tiempo, puede ser en los últimos 5 años. En enero se presentan los de casa y visita, y a mitad de año hacemos la presentación del otro en el día del liguismo, indicó. Por último, en el conjunto rojiamarillo prefieren hacer una sola actividad en la que se revelen los nuevos diseños de casa, visita y el alternativo. Siempre es una opción distinta, es una ganancia extra de dinero para todos los equipos del mundo. Un tercer uniforme a mitad de torneo es un estímulo más para este rubro de las finanzas. Nosotros normalmente lo hacemos anual, pero completo de una vez, explicó Jorge Díaz, director de mercadeo de los rojiamarillos. Proceso creativo. La tercera equipación del monstruo, presentada el pasado domingo, generó filas de hinchas en las tiendas oficiales en el estadio Ricardo Saprissa. Marcela Trejos contó que la estrategia que han utilizado en los últimos 2 años se basa en algo más que un diseño innovador.
Esta iniciativa nació con la camiseta del año anterior, que incluyó los nombres de los futbolísticos que participaron en la primera división del Saprissa en partidos de campeonato, entre 1949 y 2016. Este es un uniforme conmemorativo, simbólico y de colección. Para nosotros es muy importante tener una historia tan grande como la que tenemos. Nos hemos propuesto, como estrategia, que el tercer uniforme sea alusivo a un hecho histórico de nuestra institución, comentó Trejos. Otro aspecto relevante es que el diseño es creado 100% por el Departamento Creativo y de Diseño de la institución. Capa aplica toda la tecnología para el deporte, pero acá nuestro equipo se encarga también de darle vida a este proyecto. Ese mismo departamento estuvo a cargo del proceso creativo del lanzamiento del año anterior, en el que el club ganó un premio, según una encuesta realizada por el sitio especializado subsidesports.com. La casaca del monstruo obtuvo el primer lugar entre 20 opciones de todo el mundo. El segundo puesto fue para la indumentaria de la Liga Universitaria de Quito, de Ecuador. Y el tercero para los Gallos Blancos de Querétaro, de México. Esta es la quinta piel alternativa que tiene la S desde marzo del 2013. Posteriormente sacó una gris, un azul marino, la de los nombres de los exjugadores y la negra con dorado. Alajuelense cambiaría de marca deportiva. Alajuelense abrió un concurso para que las empresas de ropa de marcas deportivas pujaran por vestir el equipo. En dicha licitación también participó Puma, que es la marca que tiene en la actualidad. Ferlín Fuentes, director de comunicación rojinegro, adelantó que para el 2018 la institución estrenará piel que será realizada por uno de los 3 diseñadores que ellos tienen. Contó que para el tercer uniforme harán un concurso para que los aficionados puedan crear la tercera camiseta que utilizarán el próximo año. Vendrán diseños autóctonos. La nueva marca nos da la posibilidad de hacer diseños exclusivos para nosotros. Para la mitad del 2018 es cuando habrá un concurso de diseñadores liguistas, para este primero ya los tenemos seleccionados, acotó. Afirmó que ellos hacen 2 lanzamientos de camisetas al año. El primero es en enero y el segundo es para el aniversario liguista a mitad de año. En el año del liguismo lanzamos unas 6.000 camisetas conmemorativas que se agotaron en un mes y medio, externó. Por su parte, Fernando Ocampo, externó que vienen con nuevos proyectos para el próximo año. No puedo mencionarlas, las marcas que concursaron. Sí puedo decir que ya hay algunos diseños que están espectaculares. Me gusta tener la flexibilidad para incorporar diseños nuestros. Yo le puedo asegurar que en el próximo torneo vamos a tener un uniforme de primera, dijo Ocampo el pasado 12 de agosto en conferencia de prensa. De momento, la liga no hace un anuncio oficial y definitivo sobre cuál será la nueva casa de implementos deportivos que les suministrará la vestimenta. Eduardo Yáñez, demandado por agresión y angustia emocional. El periodista Paco Fuentes demandó por agresión y angustia emocional al actor mexicano Eduardo Yáñez, luego de que éste le propinara una bofetada durante una entrevista realizada en una alfombra roja. En la querella, obtenida por el portal TMZ, el reportero del programa El Gordo y la Flaca, de la cadena Univisión, indicó que el protagonista de la telenovela Fuego en la Sangre lo golpeó tan fuerte que hizo que las personas a su alrededor se quedaran en estado de shock. El pasado 10 de octubre se presentó una plataforma streaming en Los Ángeles, y a su paso por la alfombra roja, Yáñez fue cuestionado por el comunicador respecto a su hijo, quien había iniciado una campaña de fondeo para recaudar fondos y arreglar su automóvil, lo que ocasionó una reacción inesperada del artista y lo abofeteó. Fuentes expresó que el artista continuó amenazándolo parándose y mirándolo fijamente después de haberle pegado. Días después del incidente, mediante un video Yáñez le ofreció disculpas al reportero, al tiempo que aceptó que su comportamiento fue indebido y que requiere de ayuda para controlar sus emociones. De acuerdo con el portal, la demanda fue presentada por asalto, agresión y angustia emocional. Hospitalizan a hijo de Juanga por estrés. Luis Alberto Aguilera, hijo biológico de Juan Gabriel, se encuentra internado en un hospital de Los Ángeles debido a estrés y cansancio. Según ha informado su disquera BMG, esto se debe a la carga de trabajo que ha tenido últimamente.
El cantante promueve 2 sencillos, Incertidumbre y Anoche, además de que trabaja en el resto de temas que integrarán su álbum. No se preocupen, todo va a estar bien. Los quiero mucho. Cuiden su salud. Publicó Aguilera luego de subir una imagen adentro del hospital. Bueno, síganme en Twitter como @CarlosTaboAdam. Estas fueron las noticias de hoy, y los espero el siguiente programa del noticioso. Hasta luego, me despido, soy Carlos Taboada y estas fueron las noticias de hoy. Adiós.